prensa del Partido Popular. En este caso se celebra el Concello de Tomiño, porque bueno, el Concello de Tomiño es uno de los integrantes de la comarca do Baixo Miño, y también porque el Concello de Tomiño aparece representado en las listas del Congreso del Partido Popular por la provincia de Pontevedra para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. El motivo de esta rueda de prensa es hacer un balance de las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de España y sus repercusiones, por una parte, con carácter general respecto de la comunidad autónoma gallega y de una manera específica respecto de la comarca de Baixo Miño. Y para este fin contamos hoy con la presencia de Irene Garrido, actual número 2 en las listas del Congreso por la provincia de Pontevedra para las próximas elecciones generales. Fanny, portavoz del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular de La Guardia y diputada autonómica. Y por este lado tenemos a Paula Bouzós, que es concejera en el Grupo de Gobierno del Partido Popular de Gondomar y también integrante de las listas del Congreso por la provincia de Pontevedra. Y bueno, ya sin más dilación, pues le doy la palabra a Irene Garrido. ¿Vale? Muchas gracias, Paula. Fanny, Paula Bix, muchas gracias a todos por asistir a este acto, que creo que es de enorme importancia que se realicen eventos de este tipo para que la sociedad sepa qué es lo que opina el Partido Popular de estos 8 años de gobierno del Partido Socialista. Efectivamente, voy representando a esta comarca, a esta provincia de Miño. El Partido Popular ha hecho un balance de esta situación y voy a tratar de resumírselo en 5 apartados, 5 grandes apartados de balance negativo y que reflejan un poco los incumplimientos que ha tenido el Partido Socialista con nuestra comunidad autónoma. A nivel económico, llevando a cabo una política económica equivocada. Una política económica que comienza negando una crisis y, por lo tanto, tomando medidas para paliar esa crisis con mucho más retraso que el resto de países europeos. Y así estamos en nuestra solución. Una política económica errada en cuanto a políticas de financiación, que ha llevado parte de un error básico de que el coste de los servicios no es el mismo en todas las comunidades autónomas, que no ha tenido en cuenta el grado de dispersión que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Una política de financiación equivocada y falta de diálogo. De hecho, el presidente Núñez Feijóo tiene abierto un contencioso, está reclamado jurídicamente 805 millones de euros por desfases de peticiones y que el Gobierno central debería reintegrar. Y ante la falta de diálogo ha sido la única vía que ha tenido. En segundo lugar, esta sería la gran área de política económica a criticar, a tener un aspecto crítico respecto a su postura, es la pérdida del coste de oportunidad que decimos los economistas que ha perdido Galicia, el coste que ha tenido para poder impulsar a Galicia de cara a la movilidad y de cara a la competitividad en cuanto a infraestructuras y en cuanto a transporte. Y aquí tengo que mencionar la línea AVE. La línea AVE que pretendía, en el Plan Galicia aprobado en el 2004 por mayoría en el Congreso de los Diputados, pretendía unir a Galicia con todo el resto de España, todos los principales centros neurálgicos de Galicia. Como todos ustedes saben, después entró en el gobierno el Partido Socialista y me imagino que recordarán también cómo calificó la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, este Plan Galicia, como un plan de mierda. Posteriormente, en el año 2009, cuando gana las elecciones Alberto Núñez Feijóo, el entonces ministro de Fomento quiere retomar todo este parón que tenían las comunicaciones en Galicia y se reúnen en el Obradoiro y firman el Pacto del Obradoiro, donde se pretende retomar esta comunicación de Galicia con el resto de España. Ha habido cumplimientos de este pacto, no seríamos justos si no lo decimos, pero solo en el año 2009, a partir del 2010, empiezan los incumplimientos y estamos en la situación actual, en que todos los tramos de AVE están parados, hay licitaciones, pero no hay ejecuciones. También señalar, como de enorme importancia, el incumplimiento en las vías terrestres, que creo que después Fanny hablará de una que atañe muy en concreto a esta comarca.
Ha tenido también el gobierno socialista una política perjudicial en los principales sectores de la economía, del naval, el sector de la pesca, el sector de la agricultura, el sector vitivinícola, el sector lácteo. No han entendido la realidad de Galicia. En política pesquera, que creo que Fanny por lo que atañe a esta comarca va a hacer hincapié, se ha llegado al punto de que por tener el signo de gobierno que tenemos en Galicia, se ha llegado a negociar en Europa con una pasividad tremenda a representantes de comunidades autónomas que no tienen mar, con tal de no llevar a representantes de la comunidad autónoma gallega. No ha habido, en tercer lugar, diría, una política real que aumente el bienestar de las familias. Hay muchísimos puntos, la congelación de las pensiones, la ley de dependencia puesta en marcha por el gobierno socialista. Se pretendía que estuviese financiada al 50% por el gobierno central y al 50% por el gobierno autonómico. Y esa es una ley que no se puede dejar de mano. Y entonces el gobierno autonómico en este momento la está financiando en un 70,9%. Y el resto el gobierno central. En definitiva, una Galicia ignorada por el gobierno socialista. Y en muchos aspectos, pero hay uno que nos ha dolido especialmente a todos los gallegos y es el Xacobeo 2010. No se va a volver a repetir hasta el año 2021. Es la primera vez que en un Xacobeo el presidente del gobierno de toda la democracia no acude a Galicia en todo el año. Es la primera vez que se niega la edición por parte de Loterías y Apuestas del Estado, la emisión de lotería para financiar actividades del Xacobeo. Es la primera vez que el Papa viene a Galicia y no viene el presidente del gobierno a recibirlo, en cambio se iba a Barcelona. Y ya es la primera vez, para colmo, que se clausuran las actividades culturales del Xacobeo en Asturias. Con todo esto, damos desde el Partido Popular esta visión de que Galicia no puede ser ignorada de esta manera, que nos merecemos mucho más. Y me dejo para el final el lastre que verdaderamente tenemos todos y que vivimos día a día en todo el entorno que nos rodea, que es el paro. Ha salido la encuesta de población activa del tercer trimestre con un paro de un 21,50. Piensen ustedes que pertenecemos a la eurozona y que España aporta el 10% del PIB a la eurozona, que somos el 14% de la población de toda la eurozona y en cambio aportamos negativamente, por desgracia, el 30,1% del paro en la eurozona. 1 de cada 3 parados de toda la eurozona es español. Son unas cifras que no podemos mantener. Es necesario incentivar con todas las medidas necesarias, pero por supuesto la confianza. Porque lo que podemos decir es que si esto es a nivel estatal, a nivel gallego, son ya 226.500 los parados que tenemos en la provincia de Pontevedra. Fíjense ustedes que si lo extrapolamos es como si se levantase un día la ciudad más grande de Pontevedra, Vigo, y todo el mundo dijera no tenemos nada que hacer. Es que es una situación totalmente crítica y hay que ponernos a ello. Tenemos que ponernos ganando confianza, generando confianza que permita invertir y crear empleo. Esta situación es insostenible. Heredamos, porque así lo esperamos en el Partido Popular, que los españoles nos den la confianza el 20 de noviembre, una situación, un legado, digamos, que nunca ha dejado un gobierno democrático al que le va a seguir en esa tarea. Esto ha creado desazón entre todos los españoles, falta de ilusión, hartazgo de tanta promesa incumplida, escepticismo por la ineficacia en la gestión pública y, sobre todo, inseguridad de todos los españoles. 5 millones de parados, 1,5 millones de personas, de familias que no reciben ningún ingreso. Y un dato que a mí personalmente, porque eso yo creo que lo repetimos todos los políticos y todos, pero es que hay 9 millones de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza actualmente. Esta es la herencia que se va a recibir a partir del 20 de noviembre. Esta es la herencia y este es el reto que, si Mariano Rajoy consigue ser, entre todos conseguimos que sea el presidente de todos los españoles, podrá generar esa confianza y ese apoyo a la pequeña y mediana empresa que necesitamos para empezar a generar empleo. No me he detenido, obviamente, por el tiempo de que dispongo en más puntos en detallar algunos de los puntos de todas estas grandes líneas, pero por supuesto quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran efectuar. Muchísimas gracias. Presentes. En primer lugar, quiero saludar a mis compañeras de mesa en el día de hoy, Irene Garrido, Paula Bozó y Paula Romeu.
todas pues, miembros de esa candidatura por la provincia al Congreso, les deseo lógicamente mucha suerte. Quiero además agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta cita del Partido Popular, en la que pues, voy a hacer un balance de estas 2 legislaturas del gobierno del PSOE en la comarca del Baixo Miño. Para comenzar, la primera idea a destacar y que tanto nos preocupa nuestra provincia como nuestra comarca es que hemos sido seriamente perjudicados tanto por las decisiones como por la inoperancia de este gobierno socialista. No está de más que repitamos que tanto Galicia como nuestra provincia y como desgraciadamente nuestra comarca del sur de la provincia de Pontevedra fueron totalmente olvidadas por el gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero. En primer lugar, el asunto que más nos preocupa y prioritario para el Partido Popular y para los cerca de 50.000 habitantes de esta comarca del Baixo Miño es el desempleo. Ese es el asunto prioritario que ha nombrado en último lugar nuestra compañera Irene. Desde el año 2004 hasta ahora, brevemente podemos analizar cómo fue evolucionando el paro en nuestra comarca. Siendo el número de parados en marzo, he tomado como dato en marzo del año 2004, siendo el número de parados en aquel momento de 3.045. Si retomamos las mismas fechas del año 2008, encontramos un incremento del paro de más de 400 desempleados en nuestra comarca, pasamos a 3.473. Y si comparamos esos datos con este año 2011, estamos hablando de 5.440 desempleados en la comarca del Baixo Miño. Hablamos de 2.400 parados más que en el año 2004. Unas cifras nunca vistas en esta comarca, unas cifras que yo creo que hablan por sí solas, unas cifras que nos muestran hasta dónde llegó la mala gestión y la falta de políticas activas de empleo de este gobierno socialista. Aún recuerdo que lo comentaba anteriormente con los compañeros, cuando en el año 2008 nos habíamos reunido, en aquel momento siendo diputado autonómico César Ares, nos habíamos reunido en Tui para alertar sobre las cifras alcanzadas en nuestra comarca en aquel momento, en el año 2008, y decíamos, es que vamos a llegar a los 4.000 parados en la comarca. Esto es increíble, esto hay que poner una luz roja y decir, hay que ponerle punto y final a esto, ¿no? Algo que nos parecía en aquel momento inconcebible y muy perjudicial para la comarca, y como podemos constatar a día de hoy, las cifras se han casi duplicado, ¿no? Es increíble cómo ha transcurrido este tiempo y estas 2 legislaturas del Partido Socialista. En relación a infraestructuras de transporte y medio ambiente, también hay que decir que fue una oportunidad perdida estos 8 años de gobierno socialista para impulsar la movilidad y la competitividad de esta comarca. El plan Galicia del que nos hablaba la compañera Irene no nos tuvo en cuenta para nada en esta comarca. La actuación más importante para el Baixo Miño no tuvo el impulso necesario del gobierno de ZP, y hay que decir también y recordarlo que tampoco tuvo ningún impulso en el gobierno del bipartito gallego, como todos recordáis. Tuvo que ser el gobierno de Núñez Feijóo quien recuperara y diera el empuje necesario para que la gran infraestructura estratégica de comunicación del Baixo Miño sea pronto una realidad, como todos sabéis, y podemos decir que la vía de alta capacidad entre Tui y A Guarda está actualmente en ejecución gracias al compromiso, que sí que lo hay, del gobierno gallego y de Feijóo con esta comarca. Tampoco podemos olvidar, dentro del balance de la política del ZP del Partido Socialista, lo que antes también comentaba la compañera, el sector de la pesca, porque fue un rotundo fracaso dentro y fuera de nuestras fronteras. El concello, en este caso de A Guarda, posee una gran flota pesquera, como todos conocéis, que lleva todo este tiempo sufriendo la incapacidad del gobierno de España para defender sus intereses y también los intereses del marisqueo, de la acuicultura en el seno de la Unión Europea. Una incapacidad que desgraciadamente se traduce en medidas negativas que se han tomado en todo este tiempo. Una serie de incumplimientos en la gestión realizada, que lo que favoreció en ese momento fue a la competencia desleal a nuestros productos, la pérdida de puestos de trabajo y que multiplicó la burocracia en la tramitación de ayudas en un momento de crisis económico, cuando lo que hay que hacer es favorecer todo ese tipo de papeleos. En definitiva, el gobierno socialista no fue quien de defender los intereses de nuestra flota pesquera. En relación a otros temas más puntuales ya de nuestra comarca también, tendríamos que hablar del cumplimiento del gobierno en relación al dragado del río Miño, un tema que en estos momentos sabéis en qué situación está, que ha sido llevado al Parlamento de Galicia.
para poder mantener la navegabilidad del ferrocarril que comunica las villas de Camiña y de Aguarda. Y lo que refleja esta falta de compromiso en la problemática que existe hoy en día y que se vive en relación a este tema. Tendríamos que hablar también de la problemática creada entre vecinos y hostelería con la construcción de la senda litoral de Aguarda. Yo no sé si recordáis también los problemas que se crearon en torno a este tema. Lo que llevó incluso pues, a los afectados a hacer una manifestación o a llevar propuestas al Parlamento, incluso al Congreso de los Diputados. Tendremos que también recordar a día de hoy, creo que también es interesante, las incomodidades y los trastornos que sufrimos los vecinos de esta comarca cada vez que tenemos que hacer un DNI, cada vez que tenemos que renovar un DNI y que tenemos que también poner hincapié en esos detalles que también son importantes, ¿no? Hay que dar facilidades a las personas para que puedan hacer una serie de requisitos que además es obligatorio llevar a cabo. Una serie de temas puntuales, estos que acabo de citar entre otros, y que se pusieron siempre en conocimiento del Gobierno a través de iniciativas, a través de preguntas, a través de propuestas que en algún momento llevaron nuestros representantes en el Congreso y en el Senado. Hablaba ayer en una rueda de prensa Ana Pastor que fueron 4.000 las iniciativas, propuestas que llevaron al Congreso de los Diputados. Resumiendo, el Gobierno de ZP en la comarca del Baixo Miño ni prometió ni hizo. Esta fue una comarca completamente abandonada, ya que Galicia nunca fue una prioridad para el Gobierno socialista, ni en política de empleo, ni en política pesquera, ni en infraestructuras, con una política social completamente errática, como acabas también muy bien de resumir, compañera, que pagamos a día de hoy todas las familias gallegas. En definitiva, desde el Partido Popular creemos que argumentos sobran, que lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que empiece también el cambio en España, en Galicia, en Pontevedra y en esta comarca, que tanto Galicia como nuestra provincia y nuestra comarca merecen tener esa oportunidad de sumarse al proyecto del Partido Popular, el proyecto de Mariano Rajoy, ese proyecto tan importante que inició en el año 2009 nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. En principio, pues con esto creo que resumo un poco la situación de la comarca. Y tenemos que generar ilusión para poder generar inversión y empleo. Tenemos que valorar justamente, es la primera, lo primordial, decía el otro día Mariano Rajoy, alfombra roja para los emprendedores. Tenemos que ayudar a crear empleo y facilitar la posibilidad de crear empleo. Y el primer paso que va a dar Mariano Rajoy, lo está anunciando ayer, aunque hoy es cuando se publica el programa, como todos ustedes saben, es una ley de emprendedores. Dense cuenta que el 95% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y que dan empleo al 80% de los españoles, y es lo que está fallando, ¿no? Creo que vamos a ganar sobre todo en transparencia, vamos a ganar en que se nos diga la verdad y lo vamos a ganar a nivel de España, a nivel de Galicia, a nivel comarca, lógicamente el estar informados. Después, algo que me parece fundamental es que se haga una política pesquera seria, nos va a afectar lógicamente a esta comarca también, que se haga una política pesquera seria tanto aquí como en Europa, y una política social responsable. Hay que trabajar con responsabilidad. Todas estas políticas nos van a afectar, ya no solo a nivel, como hablábamos, de Galicia o de Pontevedra, sino que nos van a afectar a todos los ciudadanos. A nivel de infraestructuras, la comunicación yo creo que va a ser primordial en este programa de Mariano Rajoy. Lógicamente ahora nuestro escollo, el que teníamos, que durante 4 años no se hizo nada, era el tema de la vía de alta capacidad, tan importante para el desarrollo de nuestra comarca, pues estamos en ello. Estamos trabajando en ello, de hecho hay una partida presupuestaria importante para este año 2012 de más de 7,5 millones de euros y seguiremos trabajando para que sea una realidad. Yo creo que el día que tengamos esta gran infraestructura pues será también un momento importante para poder crecer a nivel de comunicaciones, a nivel de industria, a nivel de turismo, a nivel de todas aquellas potencialidades que tiene nuestra comarca y lo que realmente puede generar empleo en nuestra comarca, que como decía antes es el principal objetivo.